que las bodas de oro, 50 años de casados, las hemos celebrado en San Pedro. El Santo Padre ha tenido la generosidad de presidir la celebración, así que bueno. Dice un pequeño Sí, error. sí. ¿Podemos repetir, por favor? Bueno, cómo no, no Okay. hay problema. Okay. Empezamos. 5, 4, 3. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista a Letella y al CISAP y a la Academia de Líderes Católicos. ¿Podría comenzar compartiéndonos cuál es su nombre y de dónde viene? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Soy Lídice María, de Carriquiri. Me preguntas de dónde vengo. Bueno, remotamente vengo de Uruguay porque nací en Montevideo, pero ya desde hace 48 años que vivo en Roma. En Roma porque ya desde muy joven, apenas hacía 1 año y medio de casados, vinimos con mi esposo a Roma a trabajar en el Vaticano. Y entonces, pero más que estas cosas tan remotas, me gusta compartir, como me ha pedido usted, lo último. Acabamos de festejar y celebrar nuestras bodas de oro. Así que esto el 28 de junio, en la Basílica de San Pedro, tuvimos el privilegio, la gracia de celebrarlo en la Basílica de San Pedro con una misa presidida por el Santo Padre. Así que, bueno, más no podíamos pedir realmente. Y vino nuestro arzobispo de Montevideo, sí, para concelebrar. Bueno, había varios cardenales, obispos, después de tanto tiempo de estar en el Vaticano, y sacerdotes, pero lo bonito fue eso de muchas proveniencias, porque de verdad que la asamblea de nuestra misa fue católica, en el sentido de que había de tantos países diferentes, y bueno, con los hijos, nosotros tenemos 4 hijos y 9 nietos, todos allí presentes, con los familiares y amigos, así que eso es lo más hermoso que les puedo compartir. Una gracia, como decía antes, jamás imaginada, ni pedida, una cosa que nos ha acontecido así, de verdad, precioso lo que acabamos de vivir. Y después de esto, ya estoy aquí en México, en este evento latinoamericano tan importante, ¿verdad? Pero ustedes saben más que yo, porque ustedes están aquí desde el principio. Yo llegué recién ayer y me incorporo en estos 2 últimos días. Ok, muchas gracias. Bueno, a través de esa experiencia de los 50 años, muchas felicidades por sus bodas de oro. Gracias. ¿Nos podría compartir cuál ha sido la clave del éxito de su matrimonio? Bueno, lo primero que me sale, la clave del éxito, la gracia, porque de verdad un don muy grande, la comunión que vivimos entre mi marido y yo, que inició cuando éramos muy jóvenes, éramos ambos de la Acción Católica en Uruguay, Acción Católica Universitaria. Nos conocimos siendo estudiantes en la época postconciliar, así que nos reuníamos para estudiar los documentos del Concilio Vaticano II, y bueno, las peregrinaciones por Pascua las organizábamos nosotros para los universitarios, y en ese ambiente de parroquia también, parroquia universitaria que se había creado después del concilio, para alimentar justamente la militancia en el medio
universitaria, ¿no? Las parroquias territoriales, una cosa, cada uno pertenece a una parroquia territorial, pero se había recién creado la parroquia universitaria y allí nos veíamos, allí teníamos nuestro asesor espiritual, nuestros retiros también, así que fue una época de mucha intensidad vivida hace más de 50 años, porque allí fue donde nos ennoviamos y después nos casamos en Montevideo. Mi esposo era profesor de Historia de la Iglesia en el seminario, yo profesora de literatura, o sea que los dos en un ambiente así docente, y bueno, nos nació un hijo a quien le pusimos por nombre Juan Pablo María, pero no era la época de Juan Pablo II, sino que le pusimos Juan Pablo en honor a Juan XXIII y a Pablo VI, que era el Papa reinante en ese momento. María en honor a la Madre de Dios, por supuesto. Entonces, ¿quién nos iba a decir que después desde el Vaticano se nos iba a llamar porque querían incorporar en el staff de funcionarios de la Santa Sede a laicos, después, porque claro, eran casi todos monseñores antes en el Vaticano, quisieron incorporar después del Consejo que había dado tanta importancia a la vocación de los laicos, a funcionarios laicos. Entonces, quisieron llevar de distintas regiones del mundo y cuando pensaron en Latinoamérica, mandaron a un monseñor a visitar los distintos países latinoamericanos y pidiendo nombres a los señores arzobispos y a los cardenales, en los lugares en donde había cardenales, de posibles laicos que pudieran trasladarse al Vaticano para hacer este tipo de trabajo. Y bueno, después de tener varios currículum, eligieron del país menos católico de América Latina, evidentemente, porque Colombia, México, bueno, Argentina, cualquier país latinoamericano, Chile, cualquiera es más católico que el Uruguay, que se caracteriza por ser muy laicista la sociedad, y la historia del Uruguay es muy laicista. Y bueno, pero por eso pocos católicos, pero teníamos mucha conciencia de nuestro ser católicos, ¿no? No digo una élite, pero una minoría de católicos hace que tengas que dar razones de tu fe, ¿no? Y que tengas que tener motivos fuertes para no ser como la mayoría, para no confundirte con la mayoría. Y entonces, bueno, esta es la historia nuestra y después, cuando falleció el Papa San Pablo VI, estábamos en la Plaza de San Pedro, porque nos habíamos incorporado hacía 4 años, y cuando murió Juan Pablo I anunció su nombre, ¿no? Desde la ventana de la Plaza de San Pedro. Entonces mi hijo dijo, entonces yo soy Juan Pablo II, porque no había existido hasta ese momento un Papa Juan Pablo. Bueno, estas son pequeñas anécdotas, así que yo les digo, pero porque son muy singulares, muy originales, ¿no? Que una pareja joven, así, realmente, bueno, mi esposo es abogado y pensaba, claro, tener su estudio jurídico y ejercer su profesión, además de profesor de historia, y cambió todos los planes. Y yo suspendí también mi tarea docente en Uruguay porque en Italia quise dedicarme a Juan Pablo. Poco después nació María Pía, nuestra primera hija mujer, después tuvimos otras 2,
y en Roma no teníamos, yo no tenía ni suegra, ni hermana, ni madre, nadie, ningún pariente italiano. Entonces yo me dediqué a mis hijos y luego sí, cuando ellos ya crecieron y la más pequeña comenzó a ir a la escuela, entonces retomé la tarea docente y enseñé español en la Universidad La Sapienza de Roma. Ok, Lee dice muchas gracias. ¿Usted considera que se puede ser profesionista y a la vez casarse, concebir el matrimonio? Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Las mujeres tenemos una vocación, la que nos dé el Señor, porque no solo la maternidad, hay tantas, y ojalá que hubiera más, mujeres consagradas, ¿no?, que renuncian al matrimonio y renuncian a ser madres, pero para servir a Dios en la castidad y en las comunidades religiosas. Pero las mujeres laicas, que tenemos un llamado siempre de servicio, yo diría de misión. Yo, todo lo que hago, yo me siento, fui educada por las hermanas dominicas, o dominicas, según los países se pronuncia con el acento de diversa manera. Y bueno, ellas me marcaron mucho el sentido apostólico de la vocación laical, y entonces claro que sí, que nosotros en el mundo, cada una en su profesión, yo hablé de mi profesión docente, pero tú a lo mejor eres arquitecto o no sé, o periodista, en tu caso concretamente, y qué hermoso, ¿no?, poder vivir la plenitud de la fe, la plenitud de la pertenencia a la Iglesia como laica, como mujer, como madre. Yo, por ejemplo, en mi caso, madre, pero tú a lo mejor no te has casado. Bueno, pero la entrevista es para mí, no te puedo hacer preguntas, perdón. Bueno, entonces yo te tengo que agradecer a ti por la oportunidad que me has dado de comunicarme con el público que ustedes seguramente atienden, sobre todo latinoamericano, pero Aleteia es muy conocida también en Europa, en España, en Italia, en Francia, y entonces a todos los que escuchan o tienen noticias a través de la Iglesia, de la vida, a través de Aleteia, de la vida de la Iglesia, los saludo con un abrazo fraterno y pido oraciones también para mi familia. Gracias. Muchísimas gracias.